ya llegó, Clemente ya llegó. Buenos e informados días, hoy es lunes 23 de marzo, bienvenidos a Semanalmente. ¡Qué emoción! Arrancar una semana más con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que me estés escuchando, solamente espero que este video te encuentre muy bien. El programa de hoy viene con harta información y lo segmenté de la siguiente forma. Vamos a arrancar con el ámbito internacional, obviamente abordando el tema de Irán, porque es sin lugar a dudas el tema. Después pasaremos al ámbito regional, estoy hablando de Latinoamérica, y vamos a terminar en lo nacional. Sin mayor preámbulo, pónganse cómodos para estar incómodos, para disfrutar juntos mientras vamos repasando lo más relevante de la semana pasada. Hubo un detalle muy relevante la semana pasada en el que hay que poner atención, porque esto ya no es Irán, esto es Estados Unidos quedándose solo. El 15 y 16 de marzo, Trump hizo un llamado directo a sus aliados pidiéndoles que mandaran barcos al estrecho de Hormuz. Él dijo, armemos una coalición internacional para asegurar la ruta más importante del petróleo en el mundo. Este llamado fue directo a Reino Unido, Francia, Japón, Corea del Sur, Alemania, Australia. La respuesta fue muy reveladora, pues fue lo que acá en México conocemos como tirar a león. No dijeron nada, o bueno, dijeron lo políticamente correcto por decir, siendo esto, pues lo estamos evaluando, Mr. Trump. Pero en la práctica, la realidad es que nadie se comprometió. Después llegaron los no. Reino Unido dijo que no iría a una guerra más amplia. Alemania denunció que esto no era un asunto de la OTAN. Grecia, Japón y Australia dijeron, si sabes contar con nosotros, no cuentes. Así, Trump se quedó sin coalición, sin bloque y sin respaldo real. Completamente solo. Trump no lo tomó bien y trató de lanzar argumentos como para disque convencer hasta que el pasado viernes 20 de marzo dijo, mi pecho no es bodega, y escribió que estos países son unos cobardes. Así tal cual. Y aquí es donde todo cambia porque una cosa es presionar diplomáticamente, tratar de convencer, y otra muy distinta es insultar a tus propios aliados en medio de una crisis global en la que no es como que te está yendo muy bien, que digamos. Ahora, con esta acción Trump está rompiendo una lógica histórica, siendo esta que Estados Unidos es líder de coaliciones. Hoy la realidad es que Estados Unidos no está liderando, sino que está reclamando. Y ojo con esto, porque hoy los países no solo están dudando del conflicto, dudan de Trump. Y dudan de él porque difícilmente lo pueden considerar un socio confiable. Mientras tanto, el cierre del estrecho de Hormuz ya está pegando en algo muy concreto, siendo esto la gasolina. Y en Estados Unidos eso es extremadamente político, porque hay cosas que la gente no se detiene a analizar, simplemente la siente. Y el aumento de precios es una de ellas. Y esta ecuación es bien fácil. Sube la gasolina, sube el enojo y bajan los votos. Y Trump con las elecciones de noviembre no está como para perder votos. Y justo ese es hoy el verdadero problema para Trump, que su estrategia exterior ya le está pegando en casa. O sea, imagínense, el Pentágono ya solicitó un apoyo de $200,000 millones para el conflicto con Irán, lo que va directamente en contra de lo que la base MAGA ha apoyado durante tantos años. El tema del Oriente Medio está escalando y la semana pasada se elevó la tensión. A ver, el programa pasado les platiqué de la relevancia del estrecho de Hormuz y todo el tema energético. Y sin lugar a dudas, este se ha convertido en el tema porque cuando se toca la energía, se toca al mundo entero. Pues el pasado 18 de marzo, las instalaciones del campo de gas South Pars Gas Field, que es el mayor yacimiento de gas natural del planeta, fueron atacadas en el sur de Irán. Esto es importantísimo porque South Pars no es cualquier campo. Este es el principal complejo de gas de Irán que parte de un yacimiento compartido con Qatar, mejor conocido como el North Dome, y es una pieza clave del suministro energético global. Es
uno de los puntos que literalmente mantiene andando a la economía mundial. El ataque provocó incendios en plantas de procesamiento y daños en infraestructura industrial. Lo curioso de este caso es que hasta hoy no se sabe con precisión qué tipo de armamento se usó, cuánto daño real hay, ni cuánto se afectó la producción. Lo que se sabe es que la operación se atribuye a Israel y que aparte forma parte de una estrategia más amplia. Está haciendo atacar infraestructura crítica, eliminar figuras clave y presionar al sistema desde adentro. Hasta ahora no hay confirmación de participación de Estados Unidos. El presidente de Irán salió a declarar que esto podría salirse de control y engullir al mundo entero. Después, Irán respondió con ataques contra infraestructura energética en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudita. Esto activó evacuaciones, suspensión de operaciones y daños en refinerías. Ahora sí, nos queda mega claro que la guerra dejó de ser territorial y se volvió energética. Y como se los he comentado anteriormente, cuando atacas energía generas un efecto dominó. Hablamos de transporte, industria, alimentos y por ende mayor inflación. Los mercados, por supuestérrimo que reaccionaron y el petróleo subió hasta acercarse a los $110 por barril. Trump, por su parte, marcó distancia y dijo que Estados Unidos no participó en este ataque, pero al mismo tiempo amenazó mencionando que él podría volar completamente South Pars si Irán continúa. Ya veremos cuánto tiempo puede resistir el mundo a una guerra que está tocando sus fuentes de energía. Justo en el marco del descontento que muchos estadounidenses tienen con motivo del ataque en Irán, la semana pasada Joe Kent, quien era el director del Centro Nacional de Contraterrorismo en Estados Unidos, dijo adiós, bye, sayonara, yo renuncio. Y lo que denunció fue tremendo. Joe Kent estaba en uno de los centros neurálgicos del sistema de seguridad de Estados Unidos. Él coordinaba inteligencia entre agencias, evaluaba amenazas globales y ayudaba a definir respuestas estratégicas. Él era parte del grupo que decide qué es una amenaza real y qué no. Y esto último es bien importante porque el conocimiento de este hombre es de altísimo nivel. En un acto que pareció como ir al confesionario, como decir, yo aquí, ¿saben qué? Me voy a curar mis penas, yo no voy a seguir con este asunto. Bueno, el Joe Kent dijo que Irán no representaba ninguna amenaza inminente para Estados Unidos. Y luego remató con algo todavía más delicado, que la guerra se inició por presión de Israel y su lobby en Estados Unidos. Esto último es fuertísimo, pues desde dentro del sistema de inteligencia alguien está diciendo que la amenaza no era urgente, que la justificación es cuestionable y que la decisión fue política, no estratégica. Kent terminó de rematar comparando esta guerra con la de Irak, catalogándola como uno de los errores más costosos en la política exterior de Estados Unidos. Trump dijo que el Joe era un debilucho y que su argumento no era cierto. Lo cierto es que más que una guerra, estamos viendo una fractura interna, porque cuando el jefe del sistema político y el responsable de evaluar amenazas no coinciden en si existe o no una amenaza, tenemos un problema mucho más profundo. Esto implica que cambiamos las preguntas, porque ya no es tanto cómo se gana esta guerra, que se nota, Trump anda viendo cómo cambiar los parámetros para que todo este asunto se considere un triunfo, sino preguntarnos por qué están en esa guerra. Mataron a Esmail Qatif, ministro de Inteligencia de Irán. Así lo informó Israel Katz, que es el ministro de Defensa de Israel, quien dijo que Qatif había sido eliminado. En ese momento, Irán no había confirmado nada, pero horas después, el propio presidente lo confirmó. Qatif era el jefe del aparato de inteligencia de Irán. Desde ahí se encargaba de la seguridad interna, de la inteligencia estratégica y de la detección de amenazas. Era parte del círculo más cerrado del poder. En menos de 24 horas también murieron Ali Larijani y Gholam Reza Soleimani. Estamos hablando de que 3 figuras de alto nivel asesinadas en un solo día. Esto tiene nombre en estrategia militar: decapitación del liderazgo.
No es solo atacar la infraestructura, sino es ir directamente contra quienes toman decisiones. Y quizás lo más importante es la señal de Israel, porque el propio Israel Katz dijo que Israel autorizó ataques continuos contra altos funcionarios iraníes. Esto sin necesidad de aprobación caso por caso. No sabemos mucho del ataque en sí, o sea, no se sabe exactamente dónde ocurrió, tampoco se ha detallado el método, no hay claridad sobre daños colaterales, pero sí sabemos que fue un ataque directo, quirúrgico y exitoso. Y con esto entendemos la estrategia de Israel. Esta estrategia, al parecer, es la de eliminar a quienes sostienen el sistema o el régimen iraní desde dentro. Lo que ahora nos lleva a cuestionarnos cuánto tiempo puede sostenerse un sistema cuando le están quitando a quienes lo dirigen. Mientras tanto, se ha confirmado que la guerra se está expandiendo. Entre la noche del 17 y el 18 de marzo, Beirut, que es la capital del Líbano, fue bombardeada. Israel lanzó ataques aéreos contra posiciones vinculadas a Hezbollah. El tema es que este no fue un ataque contenido ni tampoco fue un ataque en una zona aislada. El ataque fue dentro de la ciudad. Los bombardeos alcanzaron el bastión de Hezbollah, pero también zonas céntricas con mucha población. Y este es un cambio importante porque antes los ataques se concentraban en periferias. Hoy ya está en el corazón de la capital. Israel dice que los objetivos eran la infraestructura de Hezbollah, los centros operativos, el almacenamiento de armas e incluso su red financiera. Pero Hezbollah lo niega. Dice que no usa infraestructura civil con fines militares y argumenta que esto es parte de una escalada más amplia porque antes de los bombardeos lanzó cerca de 100 cohetes hacia Israel. A estas alturas el patrón ya nos lo sabemos. Acción que lleva una reacción, que lleva a una escalada del conflicto. El impacto es sumamente lamentable porque desde que inició esta fase del conflicto van más de 900 muertos en Líbano y cerca de 1 millón de desplazados. El gobierno de Líbano condenó los ataques y su presidente, Joseph Aoun, propuso diálogo. Mismo diálogo que Hezbollah rechazó. Y aquí es donde todo esto cambia completamente porque una cosa es una guerra en las fronteras y otra muy distinta es una guerra en capitales. Cuando empiezas a bombardear ciudades densamente pobladas, ya no estás conteniendo el conflicto, lo estás expandiendo sin saber cuántos frentes más pueden abrirse antes de que esto se vuelva incontrolable. Hablemos de Rusia, que por cierto, hace mucho no hablamos de Rusia, pero hoy sí lo haremos porque miren, el Wall Street Journal publicó que Rusia habría incrementado su apoyo a Irán. El apoyo habría sido incrementado en imágenes satelitales y tecnología avanzada para drones, con el objetivo de que Irán mejore su capacidad de ataque. Pero ojo, porque este reporte se basa en fuentes cercanas que no tiene confirmación oficial ni evidencia verificable independiente, o sea, no está 100% comprobado. Desde la CIA, su director John Radcliffe añadió contexto y dijo que, para sorpresa de nadie, Irán está buscando apoyo de Rusia y China, pero tampoco confirmó que ya esté ocurriendo. Un día después, el Kremlin respondió y su vocero, Dmitry Peskov, lo calificó como fake news y negó completamente cualquier colaboración de este tipo. Pero aquí viene algo bien importante porque, más allá de negar el reporte, Rusia sí fijó postura. Rusia condenó los ataques contra Irán, rechazó los ataques contra su liderazgo y lanzó una advertencia clave. Rusia alertó sobre el riesgo de ataque cerca de la planta nuclear de Bushehr Nuclear Power Plant. Y esto, que sepan, no es cualquier cosa. Fíjense que esa planta fue construida con participación rusa, es infraestructura estratégica y un ataque ahí podría tener consecuencias radiológicas. Con esto hablaríamos de un problema regional o incluso global. Esto se vuelve interesante porque en la guerra la información también es un arma. Ojo con esto. O sea, la información puede ser realidad, la información puede ser presión y la información puede ser narrativa. Lo que sí es claro es que Rusia ya se está posicionando, lo está haciendo con respaldo político y marcando límites.
Hay otro foco de tensión que está creciendo y que casi no se está viendo. América Latina. El 17 de marzo apareció algo que detonó una crisis inmediata. 27 cuerpos calcinados en una zona cercana a la frontera entre Colombia y Ecuador. Y a partir de ahí, todo escaló. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió a decir que ese ataque no lo hizo Colombia ni grupos armados internos. Y entonces señaló directamente a Ecuador. Según su versión, se trató de un bombardeo ejecutado desde el aire. Ahora, ¿en qué se basa Petro? Se basa en un hallazgo sumamente clave. Una bomba aérea sin explotar encontrada cerca de una vivienda civil y de un cultivo de coca en la zona. Ese detalle es lo que convierte esto en algo mucho más serio, porque ya no estamos hablando de violencia criminal, estamos hablando de una posible violación de soberanía. Del otro lado, la reacción fue inmediata. El presidente Daniel Noboa negó absolutamente todo. Él dijo que Ecuador no ha atacado territorio colombiano y que todas sus operaciones militares han sido dentro de su propio país. Estamos hablando de ataques contra grupos criminales vinculados al narcotráfico, muchos de ellos con origen o conexión colombiana. Para Ecuador, esto no es un ataque internacional, sino que es parte de su guerra interna contra el crimen. Hasta ahora no hay evidencia pericial concluyente, pues no se ha probado quién lanzó el bombardeo, si realmente fue un bombardeo, ni qué causó exactamente la muerte de esas 27 personas. Lo que sí hay son versiones encontradas y eso en este tipo de escenarios es peligrosísimo porque esto no ocurre en un vacío. Aquí el tema es que Colombia y Ecuador ya venían mal, traen unos pedillos. Desde inicios del 2026 están en una especie de guerra comercial. Ecuador acusó a Colombia de no controlar el narcotráfico en la frontera y respondió subiendo aranceles. Primero un arancel del 30% y luego un arancel del 50%. Lo llamó tasa de seguridad. Colombia respondió con medidas similares y desplegó 11,000 militares en la frontera. Y aquí viene lo más delicado, porque esto ya no es solo un tema comercial ni solo de seguridad. Esto puede convertirse en un conflicto entre estados. De hecho, Petro ya pidió la intervención de Trump para evitar una escalada. Eso te dice el nivel de preocupación. En todo esto hay algo que no podemos perder de vista. América Latina no suele aparecer en el mapa de conflictos globales hasta que aparece. Y cuando lo hace, normalmente empieza así, con versiones encontradas, con acusaciones, con dudas y con una frontera que de pronto deja de ser solo una línea y se convierte en un punto de tensión. Sin temor a equivocarme, estaremos hablando mucho sobre la situación en Cuba. Miren, yo ya pienso que viene abril y digo, ¿será que el que sigue es Miguel Díaz-Canel? No lo sé, pero lo sabremos. A ver, la semana pasada Trump empezó a lanzar una serie de declaraciones sobre Cuba que no son menores. Dijo cosas como, creo que tendré el honor de tomar Cuba, puedo hacer lo que quiera con ella, y luego remató con, vamos a hacer algo con Cuba muy pronto, sin explicar qué y sin dar detalles, pero subiendo el tono poco a poco. Esto se da en medio de una crisis energética brutal en Cuba. Estamos hablando de apagones de 18 a 20 horas al día en algunas zonas. O sea, tú imagínate vivir así, sin luz, con escasez de alimentos, con falta de medicinas y con una economía que lleva años deteriorándose. Mientras Estados Unidos mantiene presión sobre el suministro de combustible hacia la isla, esto lo hace a través de sanciones, dentro de Cuba la situación ahora sí ya rebasó lo cotidiano y eso explotó. Entre esos mismos días, el país volvió a registrar protestas en varias ciudades. Las protestas no fueron organizadas desde una estructura política, fueron sumamente espontáneas. Estamos hablando de gente que en la noche, cuando el apagón se vuelve más insoportable, salió a la calle a reclamar primero por la luz, pero en realidad a reclamar por todo, por la escasez, por el desgaste, por una vida que cada vez se vuelve más difícil de sostener. El presidente Miguel Díaz-Canel hizo dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, reconoció el malestar y pidió calma, y por el otro, desplegó fuerzas de seguridad y hubo detenciones. Detenciones sin cifras claras y sin mucha transparencia. Y aquí se cruza Estados Unidos, porque mientras esto pasaba dentro de la isla, desde Washington el discurso se endurecía.
Dentro del gobierno estadounidense, Marco Rubio ya venía empujando una línea mucho más dura contra Cuba. Y en paralelo hay un dato muy interesante, siendo este que Cuba confirmó que mantiene contactos con Estados Unidos, incluso con el FBI, es decir, que tienen cooperación en temas de seguridad. En todo este asunto, Rusia salió a respaldar a Cuba y advertir contra cualquier intento de intervención externa. Y aquí es donde esto deja de ser solo un tema bilateral porque empieza a adquirir dimensión geopolítica. Lo que estamos viendo en este caso es una combinación algo peligrosa. Estamos hablando de una isla con presión interna creciente, una crisis económica y energética profunda, un discurso cada vez más agresivo desde Estados Unidos y actores internacionales que ya están tomando postura. Y lo más importante, todavía no hay una acción concreta anunciada, solo señales, pero señales fuertes y cada vez más evidente de los planes. Bueno, hay un elemento más en esta historia que la vuelve todavía más interesante y es la reaparición de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente, que está oficialmente retirado, volvió a aparecer públicamente. Desde su cuenta en X lanzó un llamado a donar dinero para apoyar al pueblo de Cuba. Según el propio mensaje, el dinero se usaría para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina. Todo esto para luego enviarlo a Cuba. Para canalizar los recursos, se pidió depositar el dinerito en una cuenta de una asociación civil llamada Humanidad con América Latina AC, una organización que, por cierto, se creó en marzo de 2026, es decir, prácticamente al mismo tiempo que el llamado a donar. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la iniciativa, ella confirmó la existencia de esta cuenta y dijo que ella misma donaría. Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel agradeció el gesto, hablando de solidaridad y de una amistad entrañable. Pero del otro lado, Estados Unidos reaccionó de inmediato. El embajador estadounidense en México respondió con una frase que la verdad resume a la perfección la postura que tiene ese país. Él dijo que la mejor forma de ayudar al pueblo cubano es empoderándolo, no empoderando al régimen. En este tema hay mucha cosa incómoda, como el hecho de que la Asociación Humanidad con América Latina fue creada en tiempo récord, autorizada el 9 de marzo y registrada ante el SAT como organización para recibir donativos. Su representante legal es Carlos Pellicer López, que es una figura con vínculos históricos cercanos al entorno político de López Obrador. Este tema se puede ver desde muchos ángulos, pero ninguno termina de cuadrar del todo. Por un lado, sí, Cuba está en una situación crítica. Apagones, escasez, una población que en verdad está al límite y que necesita ayuda. Todo eso es real, pero también hay investigaciones que señalan que la ayuda que llega a Cuba muchas veces no termina directamente en la gente, sino en manos del Estado y que luego esa ayuda se redistribuye o incluso se vende bajo control del propio sistema. Entonces, ¿realmente estamos ayudando o estamos financiando un sistema? Y luego viene la contradicción política, porque aquí hay otra capa en el análisis. Mientras en México se lanza esta colecta, el propio gobierno cubano ha estado negociando con Estados Unidos. Entonces, por un lado, hay discurso de confrontación y por el otro, hay canales abiertos. Y México parece estar leyendo otra realidad o jugando en otro tablero. Y aquí es donde el tema deja de ser internacional y de pronto se vuelve profundamente local, porque muchos mexicanos con justa razón están diciendo, sí, Cuba necesita ayuda, pero ¿y México? Porque en México también hay madres buscadoras, violencia, inseguridad, falta de medicamentos, heridas que están sumamente abiertas. Entonces, cuando este llamado viene de quien gobernó el país durante 6 años, pues ya no se percibe solo como solidaridad, se percibe como algo más. Porque al final este no es solo un debate sobre Cuba, es un debate sobre algo mucho más profundo. No solo a quién ayudas, sino desde dónde ayudas y sobre todo, qué dice eso de la realidad en la que estás parado. La mañana del 17 de marzo, alrededor de las 6 de la mañana, se registró un incendio en las inmediaciones de la refinería Olmeca, que es mejor conocida como Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Yo creo que muchos vieron la nota y fue como, qué mala pata, un incendio más, pero no. Me parece muy importante que abordemos con un análisis muy profundo todo lo que conlleva este incendio.
Para ello es importante mencionarles que el incendio ocurrió fuera de la barda perimetral, pero dentro de una zona directamente vinculada al manejo de residuos petroleros. Y eso cambia completamente la conversación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? En los días previos, Tabasco tuvo lluvias intensas por el Frente Frío número 41. A ver, también lluvias que no es que sean extraordinarias, o sea, no es nada que no pase seguido en la región. El tema aquí es que esas lluvias provocaron algo clave, el desborde de aguas aceitosas. Seguramente me estás preguntando, ¿qué diantres son las aguas aceitosas, Mariana? No se preocupen, estoy aquí para explicarles. Las aguas aceitosas son mezclas de agua, gasolina, diésel y aceites industriales. Básicamente, los residuos de hidrocarburos que se generan en el proceso de refinación. El problema es que estos residuos se acumulan, se evaporan y generan vapores altamente inflamables. Entonces, la secuencia del incendio es la siguiente. Primero, tienes lluvias que saturan los sistemas de contención, hablamos de los cárcamos, y los residuos se desbordan. Segundo, esos residuos caen en la superficie y empiezan a evaporarse. Tercero, los vapores están concentrados en el aire. Y cuarto, basta una chispa para que todo, miren, ¡paz!, se prenda. Y con una chispa hablamos de electricidad estática, fricción, calor y en un 2x3 se prende todo. El incendio dejó 5 personas fallecidas. Pemex salió a decir que el incendio no afectó la operación de la refinería, que se activaron protocolos y que el fuego fue controlado. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la hipótesis del por qué ocurrió este incendio. Ella dijo que en efecto hubo un derrame de hidrocarburos seguido de una ignición cuya causa exacta aún no se conoce. También supimos que la fiscalía ya está investigando. Pero justo aquí viene lo importante que amerita que hagamos una pausa. Porque en todo este tema hay 2 preguntas que no podemos evitar. Primera pregunta, sí, llovió, pero esto es Tabasco. Aquí llueve así todo el tiempo. Entonces, ¿no será más bien que la infraestructura no está realmente preparada para eso? Y la segunda pregunta, aún más delicada, es la ubicación. Porque Dos Bocas está pegada a la población de Paraíso, o sea, literalmente hay zonas habitadas a unos metros. Y recuerden que ahí sigue la escuela primaria que les platiqué que no han reubicado. Ahora, pensemos en el peor de los escenarios porque pues hay que prevenir, o sea, no es por querer ser fatalista, pero sí hay que echarle una pensada a estas cosas. Hablamos de derrame de hidrocarburos, vapores inflamables, posteriormente fuego, y como que, ¿qué pasa si eso escala? ¿Qué pasa si el incendio se extiende? Y si ese incendio alcanza zonas habitadas. Y esto no es una exageración, es una posibilidad. Y no es un caso aislado, porque Dos Bocas ya ha tenido incendios previos, fugas, exposición a gases, muertes de trabajadores y muchas inundaciones. O sea, estamos hablando de que ya es parte de un patrón. Y aquí es donde el tema deja de ser técnico y se vuelve político, porque no se trata solo de qué pasó. Se trata de qué tan preparado está un proyecto de esta magnitud para operar en un entorno donde los riesgos son conocidos. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando esos riesgos ya no se quedan dentro de la refinería y empiezan a tocar la vida de la gente? Porque ahí ya no hablamos de infraestructura, hablamos de decisiones. Vamos con la penúltima nota, que decirles que es una nota que es de no creerse. Seguramente cuando pasó todo el tema del Mencho, ustedes vieron estos videos, reportajes, fotos de la casa del Mencho. Yo voy a admitir que yo hasta vi la oración que tenía ahí el Mencho y haciéndole zoom de que qué rezará, qué dirá. Vimos todo, ¿no? Hasta el refrigerador, lo que tenían ahí en el comedor. Y creo que muchos nos preguntamos por qué están compartiendo ese contenido. Bueno, resulta que la Fiscalía General de la República reconoció que no resguardó de inmediato el lugar donde se encontraba el Mencho. Resulta que después del operativo donde murió el Mencho, ahí en Tapalpa, en Jalisco, ese sitio quedó sin aseguramiento ministerial. O sea, estamos hablando que no hubieron peritos, tampoco ministerios públicos, no hubo ningún tipo de control. Y vaya que nos quedó claro.
La fiscalía dijo que no había condiciones de seguridad para que el personal entrara de inmediato. Y aquí uno dice, ok, lo entiendo, pero entonces, ¿resguardaron el perímetro? Y la respuesta es que no. Y aquí es donde todo se cae, porque durante ese tiempo entraron periodistas, civiles, personas sumamente ajenas a la investigación. Esto significa que la escena del crimen quedó abierta, literalmente abierta al público, y esto es gravísimo, porque en cualquier investigación criminal, inclusive la más básica, hay una regla sagrada: la cadena de custodia. Eso significa que nadie toca la escena, que nadie mueve nada y que todo queda exactamente como estaba. Esto para que después lo que se encuentre sirva como evidencia en un juicio. Pero aquí no pasó y la propia fiscalía lo reconoció. Ya no puedes saber con certeza si los documentos encontrados estaban ahí originalmente, si fueron movidos o incluso si los pusieron ahí después. Entonces, la evidencia quedó contaminada. Estamos hablando de un caso histórico con una escena comprometida y un objetivo prioritario del Estado con evidencia bajo sospecha. Ese lugar no era cualquier cosa. Era el refugio de El Mencho. Ahí podían encontrarse pistas sobre su operación, su red, su círculo cercano, pero pues ahora todo eso pierde valor. Y aquí viene lo más fuerte. La propia fiscalía abrió una investigación interna para ver si hubo irregularidades, pero hasta ahora no hay responsables, no hay sanciones, no hay claridad. Ni siquiera se sabe exactamente cuánto tiempo estuvo el lugar sin resguardo. Y aquí es donde todo esto deja de ser un error y se vuelve algo mucho más profundo, porque si el Estado no puede proteger la escena de un operativo contra el criminal más importante del país, entonces, ¿qué sí puede proteger? Porque esto no es un detalle técnico, no es un, ay, ups, se nos pasó. Es una falla en lo más básico. Y cuando fallas en lo básico, pues todo lo demás se cae. Y para cerrar el día de hoy, ya que hablé de narcos, hablemos de lo que pasó en Culiacán, que no es cosa menor y deja más preguntas que respuestas. La madrugada del 19 de marzo, fuerzas federales desplegaron un operativo en el sur de Culiacán. Participaron la Marina y la Secretaría de Seguridad con helicópteros Black Hawk sobrevolando la zona. El objetivo era una finca vinculada al cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de los Mayos. En el operativo murieron 11 presuntos integrantes de los Mayos, se aseguraron armas de alto poder y fue detenido Omar Osvaldo Torres Cavada, alias El Patas. Él era el jefe de escoltas del Mayo. Pero aquí viene lo más delicado del caso. Dentro del mismo operativo fue localizada Mónica del Rosario Zambada Niebla. Ella es la hija del Mayo. Y aquí empieza todo un enredo sobre qué fue lo que pasó. Tenemos la primera versión, siendo esta que fue retenida, trasladada, incluso que la subieron en un helicóptero y que después, pum papas, la liberaron. Pero tenemos la segunda versión, que es la oficial, en donde el secretario Omar García Harfuch dice que ella no fue detenida, que solo estuvo bajo custodia momentánea mientras verificaban si tenía órdenes de aprehensión. El resultado de esa revisión fue que la hija del Mayo no tenía órdenes de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos, así que fue liberada. Durante el operativo esto estuvo bien interesante porque mujeres de la comunidad se acercaron para encarar directamente a los marinos y exigir que la liberaran. Esta fue una escena muy mexicana, o sea, tienes presencia del Estado, operación militar, una comunidad interviniendo y una figura ligada al narco que se va libre. Mónica Zambada aparece en las listas de la OFAC, ha sido señalada por posibles operaciones de lavado y está vinculada a empresas en Culiacán, pero no tiene orden judicial vigente. Y aquí está el problema de fondo, porque legalmente no la podían detener, pero políticamente el mensaje es brutal, porque el Estado llega con toda su fuerza, helicópteros, armas, despliegue total, pero al final la hija de uno de los capos más importantes del país simplemente se va. Esto siendo algo sumamente simbólico, porque en un país donde el narco es poder, lo que vimos no fue solo un operativo, fue un recordatorio de hasta dónde llega el Estado y hasta dónde no. Hola reales, bienvenidos a su gustosa sección de los reales y para ello voy a traerles a un invitadito. Clemente. Psh, psh. Ven, corazón. Ven acá. Todos te quieren ver y saludar el día de hoy. Ven.
¿Tú sabías que yo estuve conociendo a muchos reales en la semana y preguntaron por ti y te mandaban saludos? Ven acá. Y ya llegó, ya llegó, ya llegó. Clemente ya llegó. Llegó, ya llegó. Em, Les agradezco demasiado a todos los que tomaron el tiempo de analizar, de entender, de incluso dar ideas. Y si no vieron ideas, realmente tomarse el tiempo de comentar, porque se los agradezco inmensamente. Hicimos, pues al final acá en el equipo, como que un análisis muy breve de la mayoría de los comentarios y la mayoría de ustedes solicitó que el programa se mantuviera los días lunes. Lo voy a mantener por lo pronto así. Yo digo por lo pronto porque ya el día de mañana, si no llega a funcionar, lo platicamos, vemos si saco un contenido distinto, pero por lo pronto, semanalmente se conservará el día lunes. Si surgen eventos extraordinarios como los que ya sucedieron en este año que llevamos 3 mesecitos, pues bueno, haremos un especial y también sirve que vamos indagando en otros contenidos por hacer. Ahora, les paso la mala noticia. No habrá programa el lunes. El próximo lunes no hay. Se los voy a entregar el martes. Tengo una justificación. Bueno, a ver. Ahorita que me están escuchando, no sé a qué hora me estén escuchando ni qué día, pero si es en el transcurso de la semana, estoy en Georgetown en un seminario de liderazgo. Es algo que yo quería platicarles desde hace tiempo y ya por fin se los puedo platicar. Estoy extremadamente emocionada. Fíjense que en noviembre coincidí con una persona muy cercana a mí, es un mentor, incluso tengo una entrevista con él que la pueden consultar aquí, fue una gran entrevista. Hablo de nada más y nada menos que Mauro Duener, que es un VP de Cemex y también conocido como el patrón de mis Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y Mauro, la verdad es que tiene una experiencia increíble, no solamente en el mundo empresarial corporativo, sino en el ámbito académico. Y estábamos platicando como de algunas cosas que yo quiero hacer a futuro en el ámbito académico. Y ahí Mauro me dijo como, Mariana, creo que el primer paso que te va a hacer que te arriesgues allá a aplicar y hacer algunas otras cosas es el seminario de liderazgo de Georgetown. Y le dije, ok, cuéntame de qué trata. Y me dice, mira, a ese seminario solamente te puede nominar alguien que ya acudió, se hace una nominación, evalúan tu perfil y posteriormente te dicen si eres seleccionada o no. Y yo, ok, ¿y qué tengo que mandar? Y me dijo, pues pásame tu currículum y yo te nomino, porque Mauro estuvo en ese curso en el 2017, si mal no recuerdo. No les voy a echar mentiras, yo no tenía un currículum porque la verdad, pues yo no he mandado currículums porque entre que emprendí, la verdad es que nunca apliqué para trabajar en una empresa o nunca apliqué para que me contraten en algo. Y dije, en la torre, ¿y de qué hago mi currículum? Como que mi currículum no es así que tú digas muy interesante. O bueno, sí está interesante, pero yo decía como, ¿qué pongo para que me vean los de Georgetown y digan como, claro que venga esta mujer? El punto es que hice un tipo de resume, así como una semblanza. Se la mandé a Mauro y yo de que, pues Mauro, aquí está. Pero se la mandé aparte en enero. Yo ni sabía cuándo era el curso, ¿no? Se la mandé en enero y yo, Mauro, pues aquí está mi semblanza, 1000 gracias, a ver qué pasa. No, a ti te mantengo al tanto. Oye, pues que le mandan el correo de regreso a Mauro y le ponen, pues ya cerramos la generación de este año, son nada más 20 lugares, pero permíteme ver qué podemos hacer. Y me lo mandó y dije, ok, espero la respuesta sea positiva. O bueno, no, ¿para qué has hecho mentira? Yo decía, yo no espero. Yo le decía, vas a ver que te van a decir que sí. Y me acuerdo de que sí, muy bien. Pensemos así, yo de que sí, 100%. Y para pronto me llegó pues oficialmente la invitación a formar parte de la generación 2026 del Seminario de Liderazgo de Georgetown. Es una semana en donde estaré compartiendo el espacio con
hombres y mujeres que tienen unos perfiles espectaculares. De hecho, ya mandaron la semblanza de todos y yo estaba así como casi que intimidada de wow, el nivel de las personas que van. Soy la única mexicana, somos muy pocos latinos. Estoy súper emocionada y me emociona por sobre todo el temario. O sea, no les puedo explicar cómo yo estaba viendo el calendario, que me lo mandaron justo el miércoles pasado, y veía los temas y decía, qué cosa tan más espectacular, porque no son solamente los temas, sino también quienes imparten los temas, hablando desde política exterior, diplomacia, relaciones de Estados Unidos frente al mundo, qué va a pasar con el derecho internacional, la ciberseguridad, la guerra con drones, todo el asunto del petróleo y la energía, el conflicto en Oriente Medio. Una cosa impresionante. Obviamente cuando regrese les voy a platicar sobre ello y seguramente voy a regresar muy inspirada. Y bueno, aparte para no hacerles la historia larga, el curso termina el viernes y ¿se acuerdan que yo les dije como, ay, lo que les quiero, ese día que les grabé, me acuerdo perfecto, les dije, ay, les quiero platicar algo que dejaron en la sección de comentarios, ¿se acuerdan? Bueno, resulta que alguien de Georgetown me deja en un comentario, como Mariana, te queremos contactar de parte de Georgetown. Y dije, claro, es para admitirme al seminario de liderazgo. Y de pronto contestamos con el correo y me llega una hora después una invitación para participar en un panel de The Gathering, que es un evento, por así decirlo, un foro, un conversatorio de temas que competen en la relación de Estados Unidos, México y también del mundo, en donde pues tienen invitados como académicos, empresarios, periodistas, etcétera, para tocar temas coyunturales de agenda y también algunos con más profundidad y que son temas más atemporales. Y entonces realmente lo que estaban buscando hacerme llegar era una invitación para formar parte de un panel en donde hablamos de la comunicación en la era digital. Y dije, wow, no puede estar más perfecto que el evento del seminario termina el viernes. El mismo viernes ya empieza el foro de The Gathering, que lo organizan alumnos que están en Georgetown, que son alumnos mexicanos. Va a estar súper interesante quienes están por allá. Muchos de ellos los conozco, entonces va a estar padre también ahí como para tener un mingle y platicar y demás. Entonces eso es el viernes y el sábado es mi participación y ya estoy de regreso el domingo para el lunes grabar y martes traerles el programa. Espero sea un programazo, que el mundo no arda. Pero bueno, solo les quería decir para que estén tranquilos, si el próximo lunes no ven programa, que sepan, es el martes. Sin más, no voy a cerrar todavía mi sección para los reales sin antes decirles que cómo he disfrutado la serie de La Oficina de Amazon Prime. O sea, me encantaría que me patrocinen. Hola Amazon Prime, tú deberías de patrocinarme para que esté promocionando ese contenido. Qué belleza, cómo me ha distraído, cómo me he reído, pero sobre todo cómo me ha hecho reflexionar del nepotismo en este país y cómo ponen a imbéciles a cargo de empresas. No frieguen. O sea, obviamente sí me da risa, porque sí me da. Y digo, qué vato tan más. Pero también me es inevitable pensar como, claro, bendito nepotismo, o sea, ¿por qué? ¿Por? Todo mal. Y aparte esta versión de mi rey, ay, guácala, o sea, cero mi onda, digo, sí me río, pero les digo, de pronto es como, pero está tan bien hecha, o sea, tan bien hecha, las actuaciones espectaculares. Algo que leí que me gustó mucho es como a partir de La Oficina se empieza este clamor cada vez más público y popular sobre darle espacio a talentos que no necesariamente estén aún como que con cierta presencia, visibilidad o con su talento consolidado en redes sociales. Creo que eso ha pasado últimamente muchísimo, en donde, oye, es que tienes no sé cuántos miles de followers y eso es sinónimo a abrirte un espacio. Qué padre que nos los abran, pero también de pronto creo que hace falta ser un poco más, no sé, cautos, porque una cosa es ok para actuar, increíble, pero otra luego también es como, veo a personas que tienen de que 15,000 seguidores y los invitan a dar una plática y ahí andan dando pláticas, dando penas, la verdad, o sea, que están platicando. Ugh. Y todo esto lo traigo a colación porque estuve en San Luis Potosí la semana pasada
De las cosas que más me han conmovido últimamente es poder conocerlos. O sea, pero conmovido a un grado que dije, quiero hacer, no diría que un meet and greet, pero quiero hacer como una reunión con los reales para conocernos, para platicar, para estar más cerca como comunidad, porque les juro que conocerlos ha sido de las cosas más trascendentales que me han pasado. Eh, Les diría que en este año, porque es como cuando implementé lo de los reales, ahora sí ya siento como, wow, ahorita lo estaba platicando aquí con mi equipo y les decía, siento que semanalmente ahora sí ya es algo, como que cuando recién lo empecé era como, ay, la morra que hace entrevistas, ya tiene su programa, y es como, no, güey, semanalmente ahora sí ya es algo, se ha convertido en algo, y conocerles ha sido algo verdaderamente espectacular. No saben lo que les agradezco. Les mando un beso y un abrazo a todos los que conocí ahorita en San Luis. A mis amigos que me dieron una caja llena de coyotas, de glorias, de chocolates Constanzo, de un café delicioso que por cierto está muy bueno. Clemente no se comió dichos alimentos porque dije, no hombre, Clemente le va a dar un llegue y se van a acabar. Muchos saludos aquí para el bomboncito de Clemente. Pero estando en San Luis, haz de cuenta que previo a dar mi conferencia, que fue un poco de, pues como que por primera vez me abrí a platicar un poco más de mí y cómo ha sido mi transcurso profesional, algo que no había platicado antes y todo esto porque la verdad no me ha dado mucho el tiempo como para pensar de que, ¿cómo fue que llegué aquí? No, para nada, porque estoy enfocada en seguir y seguir y seguir y seguir y no darme una pausa y verlo. Pero antes de hacer eso, me llevaron a un salón de clases con chavitos de prepa. Y he de decirles que, a ver, yo estaba cero nerviosa por mi conferencia, cero, ¿no? Yo de que, ay, qué padre, me apasiona platicar de esto, es algo que domino, me encanta conectar, me gusta compartir. Pero cuando salí a hablar con los de prepa dije, en la madre, güey, o sea, ya estoy nerviosa porque es un público muy difícil, sumamente difícil, en donde me emocionó que muchos de ellos consumían mi contenido y dimensionar que tienen de que 15 años y cuando me decían que lo consumían tenían 14, o sea, están chiquitos y yo, wow, o sea, I'm getting to the Gen Z. Pero también como que sentía una responsabilidad mayor al dimensionar lo que les angustia, porque verdaderamente les angustian cosas, eh, entender la apatía que muchos de ellos tienen y de pronto también querer ser muy enfática en la responsabilidad que tenemos quienes compartimos cosas en redes sociales y tenemos alcance, porque a lo mejor no somos muy conscientes del impacto que puede tener, principalmente en aquellos que están en una etapa de consolidar su identidad, de fortalecer su autoestima, de soñar. Y por lo mismo me gusta todo esto ligado con la oficina, porque sí creo que hay que ser un poco más conscientes, entender muy bien a quién se le abren los espacios, para qué cosas, y que seamos responsables con los mensajes que compartimos. Yo después de convivir con estos chavos, que obviamente me hizo a mí sentirme ya de la tercera edad prácticamente, salí con muchas reflexiones y como que con aún más responsabilidad sobre ciertos temas en donde fomentemos más la participación, pero desde un lugar que esté muy fundamentado, con muy buenos argumentos. Yo me acordaba de cuántos argumentos que me decían para participar y es como so lame, ¿sabes? De que me sentía hasta la tía diciéndoles como, chavos, no se desanimen, saquen su credencial del elector y vamos a votar. Fomenten el voto entre los jóvenes. Típica tía de WhatsApp. Entonces fue como, no. Tenemos que ser estratégicos en la comunicación para incentivarlos, para hacerles saber que sí se pueden cambiar las cosas y cómo lo podemos lograr. En fin, seamos nada más conscientes de qué contenido consumimos, a quiénes le seguimos dando nuestra atención, porque sin nuestra atención, pues no siguen ahí. Yo por lo mismo, en esta sección para los reales, siempre les agradezco su atención, su confianza y su preferencia, porque saben que este espacio es para ustedes y que si a alguien me debo, es a ustedes, mi audiencia. Sin más, les encargo los 5 principios. Espero pasen un excelente día, que tengan una excelente semana. Recuerden de sonreír y de disfrutar de los buenos tiempos porque los malos, lastimosamente, siempre llegan. Clemente está aquí tirado como un tapete. Eso me encantaría que lo vean. Clemente, Clemente, ven. Clemente. Shh.
Es de que, ay, no, es que como no tomé video de esto, lo tienen que ver. Me hizo una cara de maldita, cállate. Ay, pásamelo, vamos a despedirnos de todos, bombón, ven. Diles adiós a todos están bien felices de verte y quieren que te despidas. ¿Cómo les decimos? Esto fue todo por hoy, nos vemos. ¿Qué me agarras mi cara? Nos vemos la próxima semana.